Me acompaña don Nelson Suárez. Usted es la gente que uno dice no necesita presentación, pero sí hay que decir que don Nelson Suárez es uno de los economistas dominicanos más prestigiosos de estos tiempos. Ha pasado por la docencia universitaria, ha pasado por organismos internacionales donde creo que de alguna manera permanece, ha estado en el sector privado, ha estado asesorando a entidades muy importantes de la sociedad civil, ha pasado por la asesoría del Senado de la República, ha pasado por la asesoría de la Cámara de Cuentas y es un buen amigo, un hombre sencillo, con mucha sensibilidad social, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos, pero en interés de que todo se haga con claridad y que los sectores que siempre han estado de alguna manera marginados del llamado progreso dominicano sean incluidos. Con él vamos a conversar hoy de economía, pero también él es un hombre capaz de hacer, como lo ha hecho en algún momento, un proyecto de reforma constitucional, él solito. Ahí él plasma sus sueños y sus deseos, y también es un hombre de estos tiempos, con lo que quiero decir que podemos tocar distintos temas de la realidad de nuestro mundo y particularmente de nuestro país. Le invito a que nos acompañe en esta conversación. Don Nelson Suárez, ¿cómo está usted? Estamos bien, tratando de sobrevivir en este mundo de convulsiones, de guerra, de enfrentamiento, de invasiones. Muchas guerras, Mucha guerra, muchos incluyendo la mortificante noticia publicada por el New York Times de que Estados Unidos está en alerta por una eventual guerra nuclear, que cree que podría ocurrir en cualquier momento, involucra a China, a Corea y a Rusia. Sí, Lo cual quiere decir que, caramba, con tanto calor, con unos cambios climáticos que ya no podemos soportar. dudar de ellos, y con porque la guerra, todos estamos en guerra. Nosotros hace 2 años que estuvimos en guerra porque nos comenzaron a afectar los problemas de los buques, de los retrasos, y era como consecuencia de la guerra, ¿no? Y las materias primas también se encarecieron, nos llevaron a inflación. Y descubrimos que Ucrania era o es un territorio muy importante para el mundo. Proveedor de granos. Sí, proveedores, trigo, pero maíz. wow. Sí. Y todo eso nos involucraba indirectamente en los efectos de la guerra. Pero bueno, usted cuando está muy atormentado por la guerra o por las guerras, se sube a la montaña y se va a Constanza. Y ahí hay un airecito fresco. O sea, es como, habla con las matas, con sus matas. Como decía un escritor dominicano que no recuerdo ahora el nombre, es mi colina sacra. Ah, ya. Y ahí entonces usted baja la temperatura personal, ¿verdad? Sí. Y regresa un poco renovado. Qué bueno. La ventaja del Valle de Constanza, con una temperatura agradable, 20 grados, 25, 23 grados, que para nosotros en la capital es impensable. Sí. Y en estos tiempos más. Sí, entonces, bueno, es la forma de evadirse de esta difícil realidad que tiene el mundo. Sí. He estado diciendo hace mucho que el mundo parece en un proceso de transición. No sabemos al final dónde parará esa transición. Exacto. Pero obviamente que hay un reordenamiento de fuerzas. Esto crea el tema, por ejemplo, de la irrupción de China, de la India y de esos países de grandes poblaciones que ahora han logrado cierto nivel de desarrollo. El retiro de Europa, porque Europa ha pasado a ser, la Unión Europea ha perdido mucho peso político y mucho peso militar. Bueno, sí. Militar nunca lo ha tenido. Sí, Europa está prácticamente bajo la protección de la OTAN y de Estados Unidos. Sí. Porque Europa tiene el gran riesgo siempre del tema ruso. O sea, Rusia tiene poder para actuar en Europa
bajo cualquier escenario que sea. Y prácticamente, bueno, Alemania y Francia quizás sean los países que tienen más capacidad para poder... No, y los Estados Unidos, porque acuérdense que los alemanes le han permitido por años, claro, a Estados Unidos bases. Una de las bases militares más grandes del mundo. De hecho, he visto últimamente que la reforzaron. Exacto. Porque de cara a todo este esquema de confrontación. Correcto. Y con España Rusia, por igual. Exactamente. Y de hecho, aunque formalmente no es así, pero de hecho, Israel es un territorio militar norteamericano. Sí, no, es una, dentro de todo el esquema del Oriente Próximo, Israel es clave para la visión estratégica de Estados Unidos en términos de mantener control de territorio, mantener controlado a Irán, por ejemplo. Y depende en el material bélico de Estados Unidos, con toda la sabiduría israelí, tiene que depender de Estados Unidos. Ahora mismo le acaban de aprobar un paquete de 20.000 millones de dólares en armamentos. Porque dentro de la estrategia general a nivel global de Estados Unidos, Israel es clave, porque está situado en una de las zonas más conflictivas y de las zonas más... Ahí ha sido extraordinario, por lo menos el equilibrio que está reportando Egipto. Y los países de los Emiratos, después de Egipto tuvo su largo momento de confrontación. Imagínense la guerra del 67, la guerra de los 6 días, han habido una serie de enfrentamientos, pero los gobernantes de Egipto parece que están más, y yo creo que debían hacerlo mucho de los gobiernos y corrientes en el ámbito palestino, están más concentrados en el tema económico y darle bienestar a su población que en la guerra. Que creo que ha sido uno de los errores que puede atribuírsele a los grupos extremistas palestinos, que han privilegiado la confrontación de la guerra más que el bienestar de sus... Sobre todo el grupo predominante, que es Hamás. Hamás, o sea, cuando porque Abbas ha sido diferente, pero ha sido boicoteado por Hamás. No tiene la influencia política que tiene Hamás. Y además Hamás casi hizo su autonomía territorial y gubernamental. Sí, entonces es el autor de los conflictos. Es impresionante la tremenda infraestructura para la guerra y la confrontación de los túneles subterráneos que ha hecho Hamás. Cuando debían estar dedicando eso al bienestar de su gente y prepararse para tener, al igual que Israel, la capacidad de darle un bienestar, pero a veces los enfoques ideológicos... Ellos dependen económicamente de Israel. De los enfoques ideológicos y políticos, religiosos, extremos, a veces nos llevan a caminos que son muy peligrosos. Y la humanidad... Que uno no lo entiende dentro de la racionalidad nuestra, porque ellos tienen otra racionalidad. Ellos tienen otra racionalidad, otra visión, otra cultura, pero realmente el mundo está en una situación muy delicada con todos estos conflictos y todas estas confrontaciones, que el hecho de, obviamente, de que ya la hegemonía global que tenía Estados Unidos no es lo que era 20, 25, 30 años atrás, pero Estados Unidos aún se resiste a resignarse, y obviamente parece que, yo siempre he dicho que parece ser que en la humanidad ha estado siempre resignada a tener un imperio hegemónico. Bueno, yo soy desde el imperio acadio hasta la época, siempre ha habido un país, un imperio hegemónico. Ahora lo que estamos por ver es quién asume eso. ¿Lo va a asumir China? Rusia no me parece que tenga capacidad para hacerlo, porque han concentrado también mucho esfuerzo. Yo en realidad no comparto ese enfoque, porque yo no veo la debilidad de Estados Unidos. Bueno, no digo debilidad, ¿no? Estados Unidos sigue teniendo un poder económico y un poder militar que nadie en el mundo lo tiene. Ahora, lo que quiero decir es que ya esa hegemonía absoluta, inclusive a nivel de la confrontación en los polos geográficos, en los diferentes niveles geográficos y políticos, está erosionada en alguna medida por la irrupción de China, de India, por entonces esa alianza de los famosos BRICS que están tratando, no creo que van a lograr en el corto plazo. La India no está con nadie, la India busca socios. Sí, socios, y para mí ese es el enfoque. Y Estados Unidos es su socio, Rusia es su socio, en relaciones, China es su socio,
Pero no está alineado, no ¿Qué? se puede decir, con China contamos No como sé, porque por de hecho ejemplo, tienen sí, conflictos territoriales también correcto, con la misma China. Ahora, ¿qué pasa? Ellos aprovechan, y creo que esa es una posición correcta. Inclusive países como el de nosotros debían, en alguna medida, usted se acuerda de aquella corriente de Joseph Broz Tito, de los no alineados, Don Joseph Broz Tito, de los no alineados, así que creó es, un movimiento donde en correcto, aquel que fue momento, grande y que poderoso en un estaba momento, bajo quizá el liderazgo de Mao Zedong, cuando Mao Zedong decía, hablaba de las dos superpotencias, correcto. Estados Unidos y la Unión Soviética, y entonces decía, los dos buscan lo mismo, dominar. Entonces crearon este movimiento de países que trataban de colocarse en el Y medio. ahora ellos están caminando sobre esos pasos, buscan Exactamente, dominar también. exactamente. Entonces, No ahora hay mismo imperio sin dominación hay territorial. que tener claro en lo que es la relación de la política internacional de los países, de tener cuidado con alinearse abiertamente con cualquiera de los bloques, sino buscar que cada una de la alineación y de la alianza económica y política que hagamos sean de beneficio para el país. ¿Qué es lo que hacen las grandes potencias? Estados Unidos, pueden aparecer gobiernos dictatoriales de los peores del mundo, y si le garantizan sus intereses, entonces Estados Unidos es aliado de ellos. No importa, Estados Unidos, que se precia de ser la democracia más grande del mundo, normalmente esas alianzas que hace con los países están en función de su visión estratégica. Ah, pero claro. No de, como a veces nos gusta a nosotros por aquí, alinearnos para uno de los lados y a veces sin tener en cuenta ni siquiera los beneficios o los costos que tienen esas Bueno, alineaciones. yo creo que Entonces, hemos ido aprendiendo y vamos haciendo alianzas poco a poco y por supuesto para nosotros estamos en el patio interior del imperio. el imperio, eso Y no lo podemos olvidar, el imperio ejerce una presión, una fuerza, obviamente. sigue siendo el país básico para nuestra economía. Y rescatamos la tesis de la frontera Y próxima. entonces, pues eso tiene unas limitaciones, pero poquito a poquito hemos ido aprovechando una relación con Cuba, una relación con China, una relación con la India, una relación con la misma Rusia, con la misma Ucrania, que Ha mucho sido muy bueno. etcétera. Sí. Pero bueno, Usted sabe que ahora, antes los habla, países pequeños, la lógica del comportamiento de los países pequeños nunca puede ser una lógica similar a los países claro, grandes, a los países del centro. Decía Bernardo Vega una frase que yo nunca he olvidado, que nosotros, República Dominicana, estamos en la periferia de la periferia. Profesor, la teoría, dígame. bueno, por suerte República Dominicana forma parte de una isla de dos países y nos hemos dado cuenta ahora del valor de ser pequeños. No estamos en el centro de esas grandes Las dificultades, confrontaciones. no tenemos que tener esos grandes gastos militares, sino unos gastos normales de hace muchos años. No tenemos que estar armados hasta los dientes, como se dice, gracias a Dios. Y hemos hecho un gran esfuerzo después del ajusticiamiento de Trujillo, Obviamente. para que nuestra economía crezca y ha crecido. Nuestro gran pecado es nuestra incapacidad para una redistribución equitativa. Ahora estamos luchando con el gasto. Incluso se habla de una ley que se aprobó o otras que se quiere aprobar para poner topes Responsabilidad a fiscal. los gastos. A mí me gusta más lo de topes, porque al final, sin esa ley también, constitucionalmente, los gobiernos tienen responsabilidad fiscal. Pero la ley en realidad lo que busca es establecer unos topes donde la racionalidad de ustedes, los economistas, dice que deben ser los normales. Yo he leído en estos días algunas proyecciones que tiene el gobierno vía el Ministerio de Hacienda para los años futuros. Y me he dado cuenta que el gobierno se siente cómodo y quiere mantener un déficit entre 2.5 y 3% del Producto Interno Bruto
y eso significa un endeudamiento parecido y un largo etcétera. ¿Cómo visualiza usted el interés del gobierno en poner topes o ser, digámoslo así, más responsable en el uso, en el manejo, en el gasto y también en el ahorro de las finanzas públicas? Bueno, es un tema que está planteado y que obedece a un esquema que han implementado muchos países, Sí. 100, ciento y pico de países en el mundo, que han establecido lo que se llaman leyes de responsabilidad fiscal. Exacto. Y transparencia normalmente. Le agregan. Bueno, hay que poner en contexto todo. Una ley de responsabilidad fiscal es el establecimiento en términos legales e institucionales de límites para la gestión de la finanza pública de un gobierno. Eso, las leyes de responsabilidad fiscal, de hecho los organismos como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, las últimas décadas han estado abogando en los diferentes países por el establecimiento de leyes de responsabilidad fiscal, pero las leyes de responsabilidad fiscal obedecen a un conjunto de lógica, de razonamiento y de sustento que es bueno que veamos y lo analicemos, o sea, para entonces ver lo que está detrás de los cuáles son los pros y los contras de ese tipo de definiciones. ¿Y cuáles son los pros? Bueno, en términos estrictos, los pros de la ley de responsabilidad fiscal es que establecen con precisión límites, sobre todo de tipo cuantitativo, a la mayoría de los indicadores de la política fiscal, como son los ingresos, los gastos, el endeudamiento, el déficit público, los balances del presupuestario. Entonces te establecen una serie de normas y de reglas que deben cumplir las autoridades para poner. Ustedes saben que a nivel de la gestión del presupuesto, el presupuesto en términos estrictos es una herramienta política, porque es el principal instrumento que tienen los gobiernos para lograr su propósito. Entonces, en la generación del presupuesto intervienen muchísimos factores, intervienen muchísimos actores también, interviene la clase política, que la clase política, ¿qué es lo que hace? Le vende oferta a la ciudadanía para ganarse, comprar su voto. Correcto. Y intervienen los actores e intereses específicos, quienes le proveen al Estado, quienes le venden, quienes le compran, quienes hacen negocio con el Estado. Actúan, por ejemplo, los sectores de la sociedad organizados en grupos sociales, en grupos de la sociedad civil. Entonces, todas esas fuerzas confluyen en la conformación del presupuesto público como principal herramienta del gobierno y principal herramienta de la política fiscal. Como sabemos o debemos saber, los gobiernos tienen dos herramientas fundamentales para intervenir en la política económica. Una es la política monetaria y otra es la política fiscal. Fíjense que a nivel de la política monetaria, casi todos los países han impulsado, que es la contraparte de lo que son leyes de responsabilidad fiscal, los temas de autonomía de los bancos centrales. Usted se acuerda que durante décadas, en 20, 30 años atrás, los bancos centrales eran una fuente, el caso de Argentina es el mejor ejemplo, de financiamiento de los déficits públicos. Y aquí también. Lo fue aquí durante mucho tiempo. Muy manejado por Balaguer. Sí, pero eran los famosos inorgánicos que hablábamos aquí, cuando se emitía dinero a través de crédito interno para financiar los déficits del gobierno. Dicen que ahora esas emisiones las hacen los tarjetavientes. Sí, no, ahora tenemos otro mecanismo y además tenemos otra forma de financiamiento. La mayoría del sistema del mercado de valores del país se está sustentando en los valores que emite el gobierno, de deuda, títulos, bonos, etcétera, que son los que están financiando de alguna manera esa brecha del Estado, tanto esos inversionistas locales como los prestamistas internacionales, que son los que nos financian. Entonces la finanza pública junto con la política monetaria son las dos herramientas fundamentales con que cuentan los gobiernos para intervenir.
De hecho, una O sea, característica... política fiscal y política monetaria. Una de las cuestiones que está siempre en discusión es que nosotros en países como el de República Dominicana hemos adoptado una política fiscal que le llaman procíclica. Ya. La política fiscal como herramienta de política económica está fundamentalmente para que los gobiernos en situaciones del ciclo económico de baja, el gobierno activa su gasto para reactivarlo, un Los enfoque keynesiano fundamentalmente. Y entonces, en las situaciones en que la economía está en una expansión, una inflación, entonces el gobierno recoge su política de gasto y equilibra la situación. Pero nosotros normalmente hemos tenido políticas fiscales procíclicas. ¿Qué quiere decir? Gastamos mucho en los tiempos en que la economía está buena, y cuando viene la crisis entonces no tenemos forma de cómo contrarrestar a través del gasto, porque tenemos el tema del déficit y el desbalance fiscal para intervenir. Entonces, las políticas de responsabilidad fiscal buscan evitar eso. Buscan evitar eso, esa es su parte positiva. Vamos a dejarlo ahí para que comencemos con la otra parte después de este segmento comercial. Estamos entrevistando al economista don Nelson Suárez, experto en finanzas públicas. Profesor, bueno, vimos la parte positiva de la ley de responsabilidad fiscal y transparencia. Usted dijo al principio que más de 100 países han adoptado esta ley. ¿Usted tiene el dato de cuántos de esos países la están cumpliendo? Tremenda la pregunta. Eso ha sido uno de los temas con la ley de responsabilidad fiscal. Lo que ha pasado es que ha habido dos corrientes en leyes de responsabilidad fiscal. Una corriente que hace leyes de responsabilidad fiscal que establecen restricciones tan fuertes, pero tan duras, que ningún gobierno puede cumplirlas. Ya. O, por otro lado, hemos tenido leyes de responsabilidad fiscal tan débiles, tan frágiles y tan débiles que es como si no existieran. Entonces, esos son los riesgos ahora. Además, hay otro elemento de riesgo. La ley de hecho, lo que he visto, porque no conozco la ley en detalle que se aprobó o que el gobierno está defendiendo en el Congreso de responsabilidad fiscal, las leyes, cuando usted establece, por ejemplo, déficit cero, equilibrio fiscal o superávit, como creo que está planteando. Pero hay países que aspiran a tener déficit cero. Sí, no, y hay países, pueden haber países que lleguen a ese equilibrio. Lo que ha pasado... Pero no es saludable, sobre todo no saludable para y naciones pobres. No tanto saludable, es que no es viable casi nunca. Ya. Porque un pobre no puede vivir con lo que le ingresa. El tema, hay una quizás de las normas o reglas fiscales que más se ha discutido en los últimos 20, 30 años, fueron las de que tomaron la gente de la Unión Europea en el acuerdo de Maastricht, que establecieron una serie de reglamentaciones para los países miembros de la Unión Europea, en el cual el estándar podía ser de un 3% del PIB. Pero habían diferencias. Por ejemplo, España tenía una flexibilidad. Usted dice el estándar es el déficit. El déficit. O sea, te decían, mire, usted no puede tener nunca un déficit más, que el máximo que usted puede llegar es 3% del PIB. Pero, por ejemplo, en esos tiempos esas reglas de Maastricht fueron diferenciadas porque España e Italia tenían una situación fiscal en ese momento, cuando estaban buscando la convergencia de los países de la Unión Europea, que no le permitían, eso podía darse el lujo de hacerlo a Alemania. Pero entonces había fondos. Exactamente, entonces se crean fondos para equilibrar y decir, mire, vamos... O sea, entonces, el establecimiento de reglas muy duras hacen que la en todas partes las reglas muy duras no se pueden cumplir. Entonces, en los países en vía de desarrollo, como nos dicen a nosotros, es mucho más complicada la cosa. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las leyes de responsabilidad fiscal van a estar muy vinculados en una relación casi directa con los niveles de institucionalidad del país. Yo le voy a decir algo sin que puedan decirme que es pesimismo. Nosotros tenemos una cultura nacional
de incumplimiento de las leyes, de todas las leyes. Nosotros adoptamos la cultura y el decir de Balaguer de que la Constitución era un pedazo de papel. Bueno, Y eso en realidad no lo dijo así. Él dijo, en países como el nuestro, la Constitución es un pedazo de papel. Exacto, entonces aquí interiorizamos eso y es un argumento que mucha gente saca cuando tú le dices, no, mira. Y el otro, que se cumple pero no se acata, Sí, o se acata, perdón, pero no se cumple. Cuando uno le dice a alguien lo que hemos privado en algún punto de ser legalista, de hacer las cosas de acuerdo a la regla, mira, eso está prohibido, no te apures, no te apures, vamos a hacerlo. Búscamele un bajadero. Ajá, entonces, en ese sentido, a veces yo tengo duda de la efectividad que podría tener esa ley, porque, por ejemplo, yo oí en el presidente hablar que están planteando para el próximo 2025 presupuesto equilibrado, déficit cero o superávit fiscal. Es un absurdo, por Dios. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso es un proceso. No, pero claro que es un proceso, pero yo le digo a usted, para reducir un poco el pesimismo, a veces uno anda en un carro que los frenos no son los mejores. Y uno tiene que enclochar en los carros que no son automáticos muchas veces. O si anda en un Austin. Sí. Y uno sabe que no va a frenar de inmediato, pero frena algo. Entonces uno piensa, primero, la intención es muy válida, y segundo, queda como un mensaje de que de alguna manera, en algún tiempo, aunque uno no lo vea, no podemos vivir en una economía permanentemente deficitaria, porque el truco en esto, y usted lo sabe mejor que yo, es que ese endeudamiento para cubrir el déficit se va acumulando, y eso es lo que va subiendo la montaña de la deuda. Ese es el gran tema que está planteado. Entonces, el tema que está planteando del endeudamiento, creo que es el meollo del problema. Y no tiene que ver tanto con una ley de responsabilidad fiscal, como con un problema de gestión de la finanza pública y del presupuesto, que tienen que ver con cuestiones más operativas, más prácticas, más funcionales. Nosotros ahora mismo, yo estaba revisando los datos. ¿Sabe que hemos estado diciendo, y yo he estado compartiendo esa idea, de que tenemos un sector público pequeño? ¿Qué pasa? Y eso es una cuestión buena que están haciendo desde Hacienda y DIGEPRES. Se están haciendo unas cuentas consolidando los diferentes niveles del gobierno en la República Dominicana. ¿Y sabe qué es lo que he visto? Para este año, el nivel, el tamaño del sector público dominicano es equivalente a un 30% del PIB. No al 18 ni al 21 que nosotros vemos cuando analizamos el gobierno central, que es lo que nos lleva a decir, pero estamos por debajo. Sí, de todos los países de América Latina. Es un 30%. Nosotros tenemos en ese conglomerado, gobierno central, instituciones descentralizadas, seguridad social, municipios, empresas públicas, financieras y no financieras. ¿Sabe cuántos empleados tenemos para este año? 754,000. Y eso me lleva a una nómina pública de casi 600,000 millones de pesos. O sea, fíjese los datos que le estoy diciendo, que a veces me llama la atención que mucha gente de la que está metido en los debates y lo que está hablando, en teoría, lo están haciendo sin conocer estas cifras. Eso va a subir. Bueno. Porque eso es un tema típicamente político y no económico. ¿Por qué? Porque hay una economía política de la política fiscal. Correcto. ¿Y qué es lo que determina esa economía política de la política fiscal? Que los grupos y los actores que intervienen en el Estado, tanto a nivel de la administración central como de los municipios, lo que están demandando cada vez es mayor cantidad de recursos públicos del presupuesto para sus acciones. Porque, como le decía, esa parte de los actores políticos que le venden a la sociedad a través de su programa de gobierno
ilusiones y ofertas de lo que van a hacer, la forma de ellos cumplir con eso es con el presupuesto público, no hay otra. Exacto. Entonces, esa gente cada vez va a estar empujando para que el mayor gasto. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un problema. Tenemos 75.000 millones de deuda, incluyendo la deuda del Banco Central, 19.000 millones, 56.000, 55.000 del gobierno, de la administración central o del sector público no financiero, como se dice técnicamente, que nos están llevando casi 400.000 millones de servicios de esa deuda, 380.000, 90.000 millones de intereses, incluyendo 120.000 millones de intereses que tiene que pagar el Banco Central todos los años, producto de los certificados que tiene 1.1 casi billón colocado, dentro de lo que están invertidos la mayoría de los fondos de pensiones del país. Entonces, aunque a veces veo un discurso que bueno para fines de levantar el ánimo muy optimista, yo siempre prefiero un discurso más moderado y más equilibrado. Más realista. Más realista para poder ver estos términos. De hecho, me preocupa mucho el tema de que la acción de reforma y de planteamiento que está haciendo el gobierno a veces no lo veo sustentado en estudios, en equipos técnicos sólidos, sino más orientado a la publicidad y la propaganda. Alguien decía en estos días, no recuerdo quién, que ahora con muchos funcionarios nuevos que hay, se preguntaba si las nóminas iban a crecer o no. Porque ¿qué ocurre? Que a mí me nombran, yo soy del partido de gobierno, yo tengo un equipo. Yo hice campaña en X territorio y esa gente está esperando que a mí me pongan porque ellos vienen detrás como parte del equipo. Entonces dicen, ¿y qué van a hacer con los que están del equipo del que sale? ¿Lo van a dejar ahí? Generalmente los dejan, una parte. O hay que poner y entonces luego ponen los nuevos. Ahí sube la nómina. Y aquí hay instituciones que uno, wow, cuando uno hace una serie histórica y ve 12 años hacia atrás cuántos empleados tenía, uno se asombra de cuántos hay ahora. Y todo eso cuelga de esos 400.000 millones de que hablaba el economista Nelson Suárez hace un rato. De manera que hay un problema ahí que es típicamente político, pero uno se pregunta, eso que nosotros llamamos problema, vamos a llamarlo mejor fenómeno, de alguna manera es el que ha inducido este crecimiento de la economía porque eso motoriza el consumo. Por ahí hay una trampa. Y además, porque ¿dónde vamos a emplear a esta gente si la sacamos? Porque el sector privado sí que es racional. El sector privado tiene una nómina. Ellos tienen su responsabilidad de gasto. Y dicen, la nómina no puede pasar de tanto. Incluso hacen esto. El gobierno dispone un aumento del salario mínimo y de una vez la empresa calcula cuánto me cuesta adicionalmente eso. Eso 100.000 pesos mensuales. Eso es 1.300.000 con el sueldo 13, 1.300.000 al año. Redúceme la nómina en 1.300.000 para yo cumplir con los que se quedan. Sí, bueno, eso es un tema que está planteado. La situación es que el crecimiento infinito de la deuda pública no es sostenible en el tiempo. Entonces, el gobierno quiere mantenerlo entre el 55 y el 60% del PIB. Sí, entonces, según esas proyecciones que yo vi. Sí, entonces ¿En cuánto estamos? Nosotros el gobierno, como le dije, en términos general, es un 30%. Okay. El gobierno, el peso del gobierno en la economía dominicana. Yo digo el peso del empleo. De la deuda. De la deuda, no, está alrededor del 46, 47. Por ahí, sí, o sea que el gobierno cree que va bien. Sí, pero como dijimos,
y podemos ya en el próximo bloque hablar un poco más de esto. La crisis que se dio en el país en los 90 se dio con un 37% de deuda con relación al PIB. O sea, el tema es que nosotros tenemos un 24% de los ingresos. Bueno, que hay que dedicarlo al servicio de la deuda. Si es el 37 y hemos llegado al 40 y pico, relativamente poco. Luego de llegar a 75 en el 2020. Sí, claro, bueno, pero eso se resuelve con el PIB. Un ajuste. Sí, no, hay quienes plantean dentro del enfoque, sobre todo de la corriente keynesiana, de que a veces el gobierno lo que puede hacer es establecer un impuesto inflacionario. A través del aumento del gasto, tú obviamente vas a presionar todas las cuentas nacionales, porque el gobierno tiene un impacto en términos de demanda agregada, que te va a crear un esquema de inflación, un impuesto inflacionario, como dice que va con el gobierno, le está erosionando su dinero, su ingreso, a todo el mundo, pero eso al final también se paga caro. Pero también tenemos... Porque se puede pagar con inestabilidad social cuando la gente empieza a protestar. También tenemos el mal ejemplo de las grandes naciones, de las naciones ricas. ¿Cuánto es el PIB del Canadá? ¿Cuánto es el PIB de la deuda? Bueno, estos son... Estados Unidos, por ejemplo, es un cuarto del Producto Interno Bruto Mundial. Y tienen en relación deuda PIB de 100 y tantos %. Exactamente, y Japón. Pero solamente dedican un 2% de sus ingresos a pagar los intereses. Correcto. Nosotros estamos dedicando el equivalente al 24% de nuestros ingresos. Sí. Entonces, eso es lo que es insostenible. Exacto. Aquí obviamente va a tener que ponerse un stop. Quizás no se puede hablar de una reducción drástica del déficit en un año para otro. Ahora sí van a tener que ir a aplicar una política de lo que le llaman consolidación fiscal para ir reduciendo ese déficit a lo mínimo de manera que la necesidad de endeudamiento neto se vaya disminuyendo y por tanto mis obligaciones con relación a esa deuda también disminuyan. Y yo le pregunto a usted, ¿no es sostenible el 3% del Producto Interno Bruto como déficit? ¿Mantener ese déficit? ¿No es sostenible en el tiempo? En el mediano y largo plazo no, porque lo que va a hacer es que va a ir cada vez aumentando el stock de deuda y el stock de deuda, por ejemplo, va a hacerme más presión sobre los intereses y sobre sus servicios. Y va a llegar un momento en que voy a tener que estar tomando la mitad del presupuesto y eso entonces... Y la otra mitad para pagar empleo. Aquí como veo Hacienda y eso, muy interesado en los temas de la categoría de inversión, los inversionistas extranjeros, los prestamistas de nosotros a nivel internacional, cuando vean esa situación, entonces van a decir, no, yo no te presto, o te voy a subir el riesgo país en una manera exorbitante. Lo cual se expresa en mayor tasa de interés. Me va a crear una insostenibilidad. Ahora, bueno, desde los gobiernos primeros del PLD hemos, yo no voy a decir aprendido, pero hemos asumido la práctica de endeudarnos y de hacer un déficit para cubrirlo. Si nosotros ahora mismo reducimos o eliminamos el endeudamiento, no hay inversión pública. Sí, no solo inversión pública, tú tendrías que ajustar todo el gasto de todas las áreas del gobierno, que ese es el tema más complicado que hay. Mucho más complicado, porque ¿quién lo va a absorber? El gasto público tiene una tendencia a ser cada vez más creciente por el tema de la economía política. ¿Cuál es el gasto en empleo de este momento? ¿El gasto en empleo? Sí. De la administración completa del sector público son casi 600 mil millones de pesos. Suponga usted que los reduzca. El gobierno central solo tiene 300 mil y pico de... Si se reducen 20 mil millones, ¿quién va a poner esos 20 mil millones para una economía cuyas fuentes, quiero decir, tubería, ya está en el ancho de 600 mil? Y si usted hace así la deprime en 200 mil, eso se va a todo el cuerpo económico, eso no se va a quedar solo el efecto en el gobierno. Sí, de manera drástica no podría ser. Y entonces ahí la economía se viene abajo. Sí, eso habría que hacerlo. Y por vía de reducción de los impuestos bajarían enormemente también. O sea, tiene un efecto en cascada enorme. Pero eso amerita una política, de hecho, es una de las cosas que he estado planteando con los temas de reforma,
Normalmente aquí a veces le plantean a los gobiernos temas de reforma fiscal de shock. Yo no soy partidario de eso, yo creo en la gradualidad. El problema es que el gobierno no da el ejemplo. El gobierno Sí, que vayan haciéndose cosas graduales, para esto tú tienes que tener un equipo técnico muy coherente. No lo veo, la verdad se lo digo con toda franqueza. El gobierno no da el ejemplo. Sí, ¿Cuánto costó trasladar la juramentación de los nuevos gobernantes al Teatro Nacional? Bueno, esos son de las cosas que no... Y eso, usted está diciendo, no, le voy a dar un dato que voy a hacer público en cualquier momento. En los 48 meses del gobierno del presidente Abinader, hasta el 16 de agosto de este año, el gobierno que empezó en el 2020 se convirtió en la administración que más recursos ha manejado en el país. Claro. 5.2 billones. Esos son cerca de 98.000 millones de dólares. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? 24.000 millones de dólares de esos son endeudamiento. Sí. Yo estoy preparado, tengo el dato y lo voy a preparar y lo voy a publicar. Porque es un dato que hay que conocerlo. Entonces, el gobierno no ha tenido problemas de recursos. No ha tenido. No. Quizá este gobierno ha tenido problemas de gestión. Ya. De hecho, yo me sorprendí que vi los otros días un listado de obras públicas. Con no se sabe qué sé yo cuántos proyectos al mismo tiempo. 200 y pico. Que ellos no saben cuándo lo van a terminar. Hablan de 140 y pico que van a terminar este año. Sí, entonces tú no puedes embarcar, que eso lo han hecho todos los gobiernos, por Dios. El gobierno pasado se embarcó en desarticular 50 hospitales Lo al mismo tiempo. Lo triste de eso es que la mayoría de esos proyectos, en mi visión, no van a solucionar los problemas fundamentales la mayoría de las veces no son sustentados en estudios de factibilidad. Agua potable, salud, educación y comida. No son sustentables porque no son basados en estudios. Vamos a una pausa para regresar con el economista Nelson Suárez, que como ustedes están viendo, siempre pone no el dedo, los dedos sobre las llagas. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la República Dominicana, el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho fundamental. Gracias al gobierno de la República Dominicana a través del INAPA, más de 2 millones de personas ahora tienen soluciones reales. INAPA, cuide el agua, cuide el futuro. Presidencia de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Venimos a la partecita final porque dicen que nos queda poco tiempo ya. Para el país, ¿es beneficioso o no una ley de responsabilidad fiscal? Si es una ley equilibrada, puede traducirse en beneficio en términos de fortalecer la disciplina de la finanza pública. Y eso obviamente se va a traducir en un Estado y en un gobierno mucho mejor y más eficiente y obviamente podría favorecer al país. De lo contrario, si es una ley que quiere hacer extremismo, plantear cuestiones irrealizables, entonces no lo va a cumplir este gobierno ni lo va a cumplir ninguno de los otros y volvemos al punto inicial. Los ingresos y los gastos que hemos mantenido en los distintos gobiernos en los últimos 24 años, ¿son sostenibles o hay que recoger las amarras? Yo pienso que ha habido y hay mucho espacio a nivel de la administración pública para no restringir. Yo no soy partidario de restricción del gasto público. Ahora yo soy partidario... Decía Jacobo Magluta que la austeridad no da progreso. Yo soy partidario de una gestión eficiente y eficaz del gasto público. Ya. Y nosotros, lo que yo he podido ver en las veces que me ha tocado estar metido en la vorágine de la administración pública, es que hay áreas donde hay mucho desperdicio, hay mucha irracionalidad. Aquí tenemos un problema que no lo veo que lo mencionan en ninguna de las reformas que el gobierno plantea, que son problemas de gestión. Ya. Aquí hay áreas del sector público y del gobierno, tanto centralizado como descentralizado, que operan sobre esquemas de gestión deficiente. Es más, posiblemente más de la mitad de los problemas que tenemos en la administración pública en este país no son tanto de necesidad de recursos como si son fundamentalmente problemas de gestión y capacidad de gestión. Los déficits que tienen los entes descentralizados, empresas públicas, organismos descentralizados, que le roban al gobierno 140.000 millones de pesos todos los años. Si tú no corriges eso, tú podrás hacer la reforma que tú quieras hoy y dentro del año, de 2 años, vamos a estar buscando otra nueva reforma. Ahora, profesor, eso es un tema típicamente político, porque ¿cómo corregimos, cómo gestionamos con eficiencia cuando nombramos gestores que no conocen el tema que manejan? Eso ha sido una falla. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar la administración pública. No, pero no, hemos ido para atrás. Y cada vez que tenemos un cambio drástico o de un gobierno a otro, como pasó en el 2020, te votan 400.000 gente en la administración pública para entrarte 500.000 nuevos. Y eso lo que ha hecho es que ha roto los esquemas de carrera administrativa. Y ahora se adiciona el gasto que hay que darle, el dinero que hay que darle a la gente cuando usted lo cancela. Exactamente, que son las Pero prestaciones. mucho dinero. Entonces, el tema que está planteado... Más de 1.000 millones se ha gastado en eso. El tema que está planteado es exactamente una visión a más mediano plazo. O sea, los políticos y esa economía política de la política fiscal solo piensa en los 4 años. A mí me sorprendió, no voy a decir nombre, la gente lo sabe, de un funcionario recién nombrado que tuvo que decirle al grupo, espérense, porque iban todos para el sitio que los nombraron, a buscarlo de ellos. Entonces, esa visión, pero esa visión de reparto. Pero además nombrar personas, por ejemplo, para hacer en un área de carpintería y la persona dice, pues yo lo que soy es mecánico. Sí, entonces el tema es darle un puesto, las alianzas que se hicieron para ganar las elecciones están muy fundamentadas en esa presión que hacen esos sectores que interactúan a nivel político para ganar una parte de la administración pública, pero entonces quieren que el presupuesto les suministre más recursos para ellos poder
también repartir a quienes le dieron el apoyo. A mí me encantaría ver, estoy seguro, los ejercicios, los estudios de caso que ha hecho la escuela Barna, el capítulo dominicano, del manejo, de la capacidad de gestión, de los criterios que se toman al más alto nivel en República Dominicana para designar a los funcionarios de alto nivel. Sí, eso debe ser fabuloso. Es muy empírico, muy de compromiso político, muy de cuánto tú cogiste en la campaña. Bien intencionado, pero... Y un tema que he visto dentro de las últimas décadas es esa llegada de gente de los sectores privados, organizados, al gobierno. Y yo a veces digo, bueno, ¿por qué generosidad busca este señor en el gobierno, que nunca ha tenido vocación de sector público en el gobierno? Bueno, favoreciendo al sector al que pertenece. El tipo gastó un dinero de su sector y ahora está en el sector público, fue al sector público para tratar de recuperar esa inversión y tratar de impulsar las políticas que le convienen a su sector. Eso no es un Estado que sirve para gobernar una sociedad en estos tiempos tan complejos como tenemos. Economista Nelson Suárez, muchas gracias. Gracias a espero usted. que pronto estemos por aquí de nuevo, quizá hablando de poesía, sí, para animarnos y no salir desalentados. Sí. Pero agradezco mucho el hecho de que nos haya ayudado a comprender este tema de la responsabilidad fiscal y la transparencia y la necesidad que tiene el país de un poco gestionar mejor, vamos a decirlo de manera genérica, los fondos que recibe por distintas vías. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.